Mis amados, muy buenas noches, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es martes 20 de febrero del 2024 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar en esta transmisión de nuestra sesión de clase En Busca de Dios, el gozo de un avivamiento en nuestra relación personal con el Señor. Saque su material, si usted lo tiene disponible, saque su material. Vamos a estar hoy en la lección 7, día 2, Encuentro con la verdad, el fundamento de la vida cristiana. Estaremos en la página 123 y 124. Y el fundamento de nuestra lección, el fundamento bíblico de nuestra clase, vamos a situarlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 27. En lo que usted lo busca, vamos a compartir la liga de nuestra transmisión para que nuestros hermanos que nos acompañan desde donde nos acompañen, ¿verdad? Pues lo puedan hacer en esta sesión. Recuerde también que todos los días estamos compartiendo el plan de lectura McChain, donde estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos dos veces en la nueva traducción viviente. Así que, pues yo espero que también usted pueda estar con nosotros en estos materiales que siempre pues los compartimos para ustedes. También, mis amados, recuerden que lunes y viernes estamos compartiendo nuestros audiolibros de MBC, así que pues también les invitamos a que usted los lea y los pueda compartir. Amén. Mis amados, pues hemos compartido ya nuestras ligas de nuestra transmisión, de nuestra clase. Posteriormente usted lo va a poder ver a través de YouTube. Y pues le hacemos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos que nos acompañan aquí en la Ciudad de México, a aquellos que nos acompañan desde el Estado de México, a aquellos que nos ven desde el interior de la República. Saludamos a nuestros hermanos de Michoacán, a nuestros hermanos de Oaxaca. El Señor esté con ustedes, y a los que nos ven en el extranjero, Dios les bendiga. Bueno, estamos en como dijimos, lección 7, día 2, fundamento de la vida cristiana, y vamos a leer el pasaje bíblico de Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Le daré lectura y usted me acompaña con su vista y nos encomendaremos al Señor en oración. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Donde quiera que usted se encuentre, inclina su rostro, vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, Señor, te damos gracias por permitirnos este espacio, este tiempo, Señor, dedicado a meditar en tu voluntad y a pedirte, Señor, por un avivamiento personal en nuestra relación contigo. Queremos, Señor, suplicarte por aquellos, Señor, que están lejos de ti, sabemos a nuestro alrededor, hermanos o hermanas que se han apartado de la fe, del camino tuyo, Señor. Hermanos, Señor, hermanas que quizás han tropezado en su fe, han vuelto al mundo, están perseverando en prácticas y conductas pecaminosas. Oramos por ellos para que, Señor, podamos tener el valor de testificar de tu Hijo Jesucristo, compartir del Evangelio, y con misericordia, con compasión, con verdad, con firmeza, podamos, Señor, ministrarles y ser instrumentos, Señor, tuyos, para poder, Señor, servir a aquellos que están lejos. Padre Santo, que esta enseñanza acerca de la obediencia no sea solamente una enseñanza que entre, Señor, a nuestros oídos, pase por nuestras mentes y no descienda y no eche raíz en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, esta tarea.
Tu Espíritu Santo nos asista a todos los que escuchan y a quien participa, Señor, de esta exposición. Y Señor, tu gracia sea con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, y en su nombre decimos amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues hemos hablado de que la obediencia es una característica clave del avivamiento. Es la forma en la que nosotros probamos lo que hemos dicho. Si queremos probar acerca de cuál es la calidad y la veracidad y la fidelidad de nuestro amor al Señor, la obediencia será la prueba indiscutible. Por esta razón, este texto que tenemos delante de nosotros, Mateo capítulo 7, que forma parte de la tercera parte del Sermón del Monte que el Señor Jesús predicó. El Sermón del Monte que corresponde a los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. A partir del capítulo 7, el Señor Jesús en este Evangelio va a empezar a hablar de los contrastes que van a caracterizar todo esto que ya ha mencionado, el carácter del cristiano, cómo va a vivir su vida de fe, su vida cristiana, la práctica de su fe y lo importante de la distinción entre si es o no es cristiano. Nosotros, por ejemplo, en la iglesia local, el día domingo estuvimos escuchando el mensaje predicado por el pastor Emanuel Castillo acerca de el capítulo 7, versículos del 1 al 6, extraordinario mensaje, hablando acerca de la forma en la que nosotros juzgamos y la manera en la que debemos hacerlo y con qué propósito debemos hacerlo y cuándo podemos ayudar y cuándo debemos de retirarnos de ayudar. Pero si usted avanza a lo largo de este capítulo, y es importante hacer estas observaciones, se va a dar cuenta que el Señor Jesús va a hablar en contrastes. Va a enfatizar principalmente la forma radical en la que vive el cristiano. Él nos va a decir que el cristiano vive y depende de la oración. Esta es la importancia que da cuando enfatiza que nosotros debemos buscar el rostro de Dios en las cosas que necesitamos. Va a enfatizar que solamente hay dos caminos, solamente hay dos puertas. El fruto, solamente puede haber dos frutos, un fruto bueno y un fruto malo. Somos buenos árboles o somos malos árboles, y esa naturaleza se va a ver manifestada a través de nuestros frutos. Es solamente la obediencia la que nos va a caracterizar delante del Padre. La obediencia nos va a distinguir si somos hijos de Dios o no lo somos. Porque yo puedo decirme cristiano porque profeso una determinada religión, pero no vivo en obediencia al Señor. Por eso dice en el capítulo 7, versículo 21 al 23. Señor, Señor, nosotros hicimos esto y hicimos aquello. Nunca los conocí. No es el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la culminación, el cierre de este maravilloso mensaje del Sermón del Monte va a ser esta sección que acabamos de leer nosotros, que Reina Valera lo subtitula con los dos cimientos. Y me parece muy importante subrayar esto porque son los cimientos, la base de nuestra construcción, la que va a determinar su durabilidad durante las aflicciones. Miremos con cierto detalle, vamos a observar el texto, y dice el texto, versículo 24, cualquiera, esto va dirigido a cualquier tipo de persona que es expuesta a la palabra de Dios, cualquiera que oye estas palabras, es decir, a cualquier persona que esté expuesta al evangelio, a la palabra de Dios, a la enseñanza cristiana, es a esta persona a la que se le va a enfatizar esta ilustración. Esto no puede ser, esto no tiene fundamento
esto no tiene aplicación para las personas que no han escuchado la palabra. Son los que escuchan la palabra a los cuales son destinatarios de esta ilustración. Y fíjate, observa el contraste en el versículo 26. Dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace. Ve al versículo 26. Dice, pero cualquiera, nuevamente está enfatizando cualquier persona que oye estas palabras y no las hace. Entonces, como primera observación, miremos el contraste. La persona que escucha, la persona que oye la palabra de Dios, la palabra de Cristo, pero una persona la hace, es decir, la pone en práctica, y la otra persona no la obedece, no la pone en práctica. Son a estos dos grupos a los cuales el texto bíblico se está refiriendo. Hagamos una segunda observación, ¿le parece? Dice, le compararé, versículo 24, le compararé a un hombre prudente, a un hombre prudente. Versículo 26. La persona que escucha, dice el versículo 24, la persona que escucha y hace, se le comparará a una persona prudente. El versículo 26 dice, la que escucha y no hace, no aplica lo que escucha, dice el texto, dice el Señor Jesús, versículo 26, le compararé a un hombre insensato. Una persona que escucha, dos personas que escuchan, pero una hace, la otra no. La persona que hace es prudente, la persona que no hace es insensata. Hasta aquí es importante estas dos distinciones. ¿Por qué se le considera, en el versículo 24, a esta persona como persona prudente, a la que escucha la palabra y la pone en práctica? ¿Por qué? ¿Por qué se le considera prudente? ¿Por qué se le considera que es una persona que tiene un carácter apropiado, que es precavida, que se ha previsto de manera oportuna? ¿Por qué? Porque edificó, dice el versículo 24, su casa, es decir, donde vive su familia, edificó el fundamento de su vida sobre la roca. Y esto me parece importante. Todos, mis amados, absolutamente todos, cristianos y no cristianos, no importa de la edad que tengamos, no importa de qué país estemos, no importa de qué religión seamos, no importa si hayamos ido a la universidad o no, no importa si usted es hombre o mujer, no importa su edad, todos construimos algo. Todos tenemos propósitos, todos tenemos metas. Algunas pueden ser, insisto, similares, otras son completamente diferentes, pero todos tenemos propósitos y metas en la vida. Edificamos nuestra vida sobre una determinada base. Por eso, Reina Valera subtitula Los dos cimientos, porque ambas ilustraciones nos presentan a personas que están construyendo algo. El punto es cuál es la base sobre la cual construyen su vida, cuál es el fundamento, el cimiento sobre el cual van a erigir su proyecto de vida, cualquiera que éste sea. No nos vamos a meter en los detalles infinitesimales que puede haber en el detalle de cada vida, pero sí es muy importante entender que todas las personas tienen metas. Una meta puede ser el poder, una meta puede ser el placer, una meta puede ser la riqueza, una meta puede ser, no sé, llegar a ser doctor, pediatra, el mejor pediatra. Una persona puede quizás querer ser un mejor comerciante de chicles, una persona puede querer realmente ser el mejor padre o tener una familia muy grande. La variedad de proyectos de vida puede ser muy indistinta. El punto aquí es cuál es el fundamento. Y aquí está hablando de su casa, el fundamento de su vida, de su existencia, donde se siente seguro, donde va a vivir el resto de su vida. Ambas personas, tanto la del 24 como la del 26, están edificando su casa.
Ambas son expuestas a la palabra del Señor. La gran diferencia es que una persona escucha y hace, y la otra persona escucha pero no aplica, y se les está comparando a unas personas prudentes e insensatas porque los cimientos son fuertes o débiles. La persona del versículo 24 dice que edificó su casa sobre la roca. Y ahorita vamos a platicar de esto. La persona del versículo 26 se le considera insensata porque edificó su casa sobre la arena. Y quiero que prestes atención a este contraste entre la roca y la arena, porque de eso se va a tratar nuestra sesión del día de hoy. Esta lección es bastante sencilla, pero es sumamente importante que la tengamos presente si queremos lograr un avivamiento en nuestra vida. Y el avivamiento empieza, como dijimos, a través de la humildad, de la honestidad, a través del arrepentimiento, de la gracia de Dios, del rendir cuentas. Empieza a través de esos pequeños pasos que van a empezar a ayudarnos a crecer, pero sobre todo la obediencia va a ser el resultado de cada una de estas cosas. Juntas van a producir y llamarnos obediencia, a hacer la voluntad de Dios, a hacer lo correcto, a conocer cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Si seguimos este planteamiento, la persona sabia es obediente a la palabra de Dios, escoge construir su vida en escuchar y hacer la voluntad de Dios. El hombre insensato escucha la palabra de Dios, pero no obra con base en ella. Ahora, y esto me parece importante, ya vimos estas contrastes, esta comparación entre la persona del versículo 24 y la del 26, pero vamos ahora a ver los versículos 25 y 27, porque ahora vamos a ver las similitudes. Vamos a ver una similitud, una gran similitud o conjunto de similitudes de estos dos individuos, de estas dos clases de personas. Los que escuchan, pero hacen o no hacen, son prudentes o insensatos. Edifican ambos, es una similitud, pero uno edifica sobre la roca y otro sobre la arena. ¿Qué es lo que va a pasar? Con base en estos antecedentes, con base en estos cimientos y en estas edificaciones, en estos proyectos de vida, vamos a ver una gran similitud. Y esto me parece sumamente interesante. Sobre todo, cómo se relaciona y cómo nos convoca a la vida de obediencia. Observa la persona del versículo 25, la persona prudente. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Hubo dificultades. Esta persona está buscando la palabra de Dios, está buscando cumplir la palabra de Dios, es una persona considerada prudente, es una persona que está edificando su proyecto de vida sobre la roca, sobre un cimiento sólido, seguro, estable, pero va a enfrentar dificultades. ¿Cómo se va a probar la solidez de su proyecto de vida? Poniéndola a prueba. Déjame garantizarte algo, mi amado, mi amada, si tú te dispones a obedecer la palabra del Señor, va a haber pruebas, va a haber luchas, va a haber desafíos, se va a poner a prueba tu obediencia. Pero déjame mostrarle el contraste, la similitud y el contraste. Fíjese el versículo 27, estamos hablando ahora de la persona insensata, la persona que no obedece la palabra del Señor, no la aplica en su vida. Y vamos a ver que esta persona decide edificar su proyecto de vida sobre la arena. Son cimientos completamente diferentes, uno es sólido, el otro es cambiante.
el otro es inestable, el otro es fácilmente, fácilmente puede destruirse. Yo no entiendo por qué alguien edificaría su vida sobre la arena. Me parecería un proyecto muy inseguro, edificar mi casa sobre un cimiento inestable. Pero este hombre es considerado insensato porque así lo hizo. Pero el versículo 27 nos va a recordar mucho lo que dice el 25, porque se va a parecer en algo. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Mis amados, el cristiano y el incrédulo, ambas personas enfrentan problemas. La persona cristiana, la persona católica, la persona testigo de Jehová, sin importar la religión que tenga, ambos enfrentan problemas. El hombre y la mujer enfrentan problemas. Todas las personas enfrentan luchas, enfrentan dificultades, enfrentan adversidades. Siempre en nuestra vida tengámoslo presente. No importa a cuánto le rindas pleitesía al mundo, van a venir ríos, van a venir tormentas, van a soplar los vientos. No estamos exentos de dificultades o de problemas. Los problemas forman parte de la vida en este mundo caído, de este lado del sol, de este lado de la gloria. La persona prudente es considerada así porque edificó su proyecto de vida sobre un cimiento estable, que aunque vengan las dificultades y vengan los vientos y vengan las tormentas, no importa qué tan difícil pueda ser, se mantendrá en pie, se mantendrá firme, porque sus cimientos son firmes. Pero ¿qué pasará con aquella persona que está experimentando luchas, problemas, tormentas, ríos, vientos, toda clase y suerte de dificultades, pero edificó su proyecto de vida sobre la arena, sobre fundamentos inestables, imprecisos, temporales? Edificar mi vida basado en los valores del mundo es edificar sobre la arena. Edificar mi vida sobre los placeres es edificar sobre la arena. Edificar mi vida sobre las promesas de este mundo, las promesas de Satanás, las promesas de los hombres, las vanidades de la vida, es una insensatez, es una torpeza. Estás edificando no cualquier cosa, estás edificando el proyecto de tu vida. Y eso debería importarte. Este texto dice, será una persona insensata quien edifique su casa sobre la arena. Es insensata la persona que escucha la palabra de Dios. Esto está muy relacionado con las personas que escuchan la palabra de Dios. Y esto atiende a personas que dicen ser creyentes, dicen ser cristianos, dicen ser personas nacidas de nuevo. Pero la característica que los distingue no es lo que dicen de sí mismos, sino sus acciones. Pueden escuchar, pensemos que escuchan, algo les entra por las orejas. Por eso el Señor Jesús, hablando acerca de la parábola del sembrador, dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Pero no está hablando del que tenga orejas de manera física, sino está hablando de la persona que tiene la capacidad espiritual de escuchar y atender. Por eso la característica de la semilla, y quizás me estoy saliendo un poco del tema, la característica de la semilla es que la semilla es la palabra de Dios y la palabra de Dios es viva y es eficaz, y donde es plantada, si es plantada en una tierra apropiada, en una tierra que ha sido depurada, que ha sido limpiada, que está lista para recibir la palabra de Dios, va a echar raíz, va a crecer y va a dar fruto a su tiempo. Pero si hay obstáculos, si hay dureza de corazón, incredulidad, si hay afán y ansiedad que ahogue la palabra, si hay espinos,
Si viene Satanás y roba la palabra del corazón con la prontitud con la que es sembrada. ¿Ha ido usted a estas plazas, estos parques donde están los hombres mayores, las personas mayores alimentando a las palomas? Y vienen las palomas inmediatamente en cuanto les echa usted el panecito. Hace muchos años yo llegué a ir a Saltillo y en la plaza, no recuerdo qué plaza, no me pregunten cuál plaza, yo era muy chico y me acuerdo que te vendían bolsitas con arrocito y te vendían el arrocito para que tú le echaras a las palomas. Yo no sé si el gobierno de la ciudad esté muy contento con eso por lo que tenían que limpiar, pero me parece muy interesante porque las palomas no se esperaban. Inmediatamente iban y se comían la semilla. Es lo que hace Satanás en los corazones de aquellos que son inconstantes. Satanás viene y se come la palabra. Si el corazón no está preparado para recibir la palabra del Señor, el enemigo de nuestras almas viene y se come la palabra con la misma rapidez con la que es sembrada, con la que se efectúa el proceso de siembra. ¿Cómo está nuestro corazón? Porque aquí ambas personas son expuestas a la palabra de Dios. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Qué clase de personas son? Si son obedientes o desobedientes, con base en que escuchan, pero uno aplica y la otra persona no aplica lo que ha escuchado. Yo puedo, nuevamente enfatizo y subrayo, yo puedo decir que soy cristiano, que soy cristiana porque mi papá, mi mamá, mis abuelos, porque tengo algún cargo, una responsabilidad en una congregación, porque estoy en la alabanza, porque, no sé, cualquiera de esas cosas que francamente al Señor le importa bastante poco. O sea, ¿sabe lo que hace el Señor con estos argumentos ridículos de yo soy el hijo del pastor, o yo soy de la familia tal, o yo llevo un determinado cargo, yo por eso soy cristiano, porque he crecido ahí? ¿Sabe lo que el Señor hace con esos argumentos necios? Eso no importa. No todo el que me dice Señor, Señor, de nada sirve. No vale absolutamente nada nuestra palabrería, no sirve de nada nuestro activismo religioso si no hacemos la voluntad de Dios. La obediencia es mejor que cualquier sacrificio. La obediencia es mejor que cualquier título. La obediencia es superior que cualquier tipo de celo religioso vano. No importa cuánto pongas en el sobre de la ofrenda del diezmo, si no obedeces al Señor, a Él no le importa el dinero que tengas o no, o digas tener. La persona obediente es la que pone el fundamento de su vida sobre la roca, y la roca es Jesucristo, es la palabra del Señor, es la palabra del Evangelio. Si el Señor no edifica tu casa, dice el Salmo 127, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no edificare la casa, dice el Salmo 127:1, en vano. Es un esfuerzo necio, torpe, es tirar tu tiempo, es tirarlo a la basura. En vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, en vano que te esfuerces, que te desveles, que si no está el Señor involucrado en ese proyecto de vida, no sirve de nada. Tiempo perdido, dinero perdido, esfuerzo perdido, no va a estar Dios ahí. Dios no recompensa buenas intenciones. No importa qué tan aparentemente buenas sean tus intenciones, si tu vida no está de acuerdo, alineada con la palabra de Dios, Dios no va a bendecir y respaldar absolutamente nada que hagas. No importa cuántos templos edifiques, no importa cuántos dones, no importa cuántas campañas médicas hagas. Si no eres obediente a la palabra del Señor, no va a servir de nada. Solamente si edificas
tu vida sobre la roca, sobre Cristo, podrás mantenerte firme en las dificultades. Podrás mantenerte firme. Por eso dice el texto. Y nuevamente volvemos al texto. Dice la palabra, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, versículo 25, golpearon contra aquella casa. Y presta atención a esto, porque aquí está el gran contraste y la gran distinción de la obediencia. El versículo 27 dice, nuevamente, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos tenemos luchas. De este lado del sol, el cristiano y el incrédulo tienen luchas, tienen problemas, tienen adversidades. La gran diferencia, el gran contraste, la eterna bendición que tienen los cristianos, o al menos los verdaderos cristianos, es la siguiente. Si tú edificas tu casa sobre la arena, sobre valores terrenales, sobre cimientos inestables, si tú te alejas de la palabra del Señor, de la comunión del Señor, del temor de Dios, si tú no pones al Señor primero en todos tus proyectos de vida, si tú no le obedeces, presta atención, vendrán esas luchas, vendrán esos problemas, y dice el texto, y es aquella casa, versículo 27, y cayó, se derrumbó, se desplomó. ¿Cuánto habrá gastado? ¿Cuánto habrá invertido? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuántas expectativas habrá puesto esa persona insensata en ese proyecto? No lo sabemos, pero lo perdió completamente todo. Y lo perdió porque no puso su fundamento en el Señor Jesucristo. No puso su fundamento en la obediencia al Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad. Cayó, y dice el texto, fue grande su ruina. Otras versiones creo que dicen que cayó en bancarrota. A veces, escúchame con atención, a veces el Señor permite que se derrumbe tu proyecto, el proyecto que estabas perdiendo el tiempo. A veces el Señor te permite grandes fracasos, grandes ruinas, permite que llegues a puntos de bancarrota, que toques el fondo, para que entiendas el gran error en el que estabas cometiendo. No va a haber quebrantamiento. La persona no entiende acerca de la obediencia. Muchas personas necesitan literalmente experimentar grandes ruinas para venir al Señor. Necesitamos muchas veces estos ejercicios dolorosos de disciplina, de enseñanza, para que entonces podamos entender el gran error de edificar nuestra vida lejos del Señor. Pero esta persona sobre la cual se cayó su casa, su ruina fue grande, no puede decirse ignorante, porque escuchó la palabra. Escuchó la palabra de Dios, escuchó la palabra de Cristo, pero decidió no obedecerla. Pregúntale a Saúl, el primer rey de Israel. Pregúntale las consecuencias de edificar su casa sobre la arena. Pregúntale las consecuencias a Saúl, por poner un ejemplo que creo que todos conocemos, del gran error de edificar nuestra vida en desobediencia. Presta atención a lo que dice el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22.
Este es un versículo extraordinario porque Samuel se retrasa, Saúl va a entrar en batalla y él se precipita y ofrece sacrificio al Señor, una función que a él no le correspondía, pero Samuel le había dicho, espérame. Y él se desespera y no obedece, y aquí viene la ruina. Samuel dice, versículo 22, primero de Samuel 15, 22, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, preste atención, subraye eso, mire, use su plumita roja, use su marcador, use lo que necesite para tenerlo ahí marcado y recordárselo cuando sea necesario. Se complace el Señor en los holocaustos o en las víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor. Subraya eso. El obedecer es mejor que los sacrificios. El prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación, versículo 23, es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que seas rey. ¿Se da cuenta de qué tan grande es la ruina de aquellos que no obedecen la palabra del Señor? Lo compara como un pecado grave, como un pecado serio. La adivinación era un pecado serio que era castigado con la muerte. La idolatría fue el gran pecado de Israel. No confiar en el Señor. La rebelión, la obstinación, hacer tu voluntad, hacer las cosas como siempre les digo en son de broma, hacer las cosas a la Frank Sinatra, hacer las cosas a tu manera, va a traerte la ruina, va a traerte graves consecuencias. ¿Qué fundamento vas a poner? Regresa nuevamente a Mateo capítulo 7. Y vamos a ver, ahora en el versículo 25, que la persona prudente, la que edificó su casa sobre la roca, le vinieron también luchas, le vinieron problemas, le vinieron tempestades. No estamos como cristianos exentos de estas circunstancias. Usted puede ser un cristiano, cristiana fiel, obediente, temerosa de Dios, y le van a venir rayos y centellas a su vida como no tiene idea. No espere menos. Van a venir, se lo garantizo. Este engaño satánico, porque no encuentro otra manera como llamarla, de estos lugares, estos changarros de salvación, si en la entrada dice, pare de sufrir, ahí no es. Porque como dijo el texto bíblico, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El sufrimiento, la dificultad, la lucha, la prueba, es parte de la vida cristiana. Solo así crece, solo así madura, solo así valora la gracia y la misericordia de Dios. Es parte del proceso que de alguna manera le va a ayudar a crecer en su santificación si usted está tomado de la mano de Dios. Usted va a ser una persona prudente si edifica su proyecto de vida sobre el Señor Jesucristo como fundamento de su vida. Porque van a venir luchas, van a venir dificultades, van a venir problemas. Es una garantía sellada. Pero vea la consecuencia de la persona que obedece. La persona que atiende a la palabra de Dios, que la tiene en presente, que busca íntegramente obedecerla, que pone todo su empeño en hacer su voluntad. Dice el texto, golpearon contra aquella casa y no cayó. No cayó. ¿Y sabe por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca.
Parece que está diciendo algo muy sencillo, parece que está diciendo algo muy obvio. Pues obviamente no va a caer porque pues, está fundada sobre la roca. No cayó porque estaba fundada sobre la roca. Sí, pero esto parece algo como muy obvio o algo que se da por sentado, pero es clave, fundamental. Si tú tienes un buen fundamento, no vas a caer. Si tu fundamento es Jesucristo, no va a caer tu hogar, no va a caer tu vida, no va a caer tu ministerio. Si la obediencia caracteriza tu vida, si buscas obedecer al Señor antes que cualquier otra cosa, saldrás adelante de las tormentas. La persona sabia es obediente a la palabra del Señor, escoge construir su vida en escuchar y hacer la voluntad de Dios. La obediencia es fundamental para la vida cristiana. Si no hay obediencia, no hay fundamento. A menos que tú y yo estemos viviendo en obediencia a lo que Dios dice, no tenemos nada sobre qué construir nuestra vida, nada sobre lo cual descansar para hallar seguridad y nada donde nos podamos apoyar cuando seamos probados. ¿De dónde te agarras? ¿De dónde estás parado? Jesús dijo que este es el camino para ser sabio. Este es el camino de la persona cristiana. Confiar en Él, obedecerlo a Él. Eso es estar construyendo sobre la roca. Mis amados, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las dos partes que componen la Biblia que nosotros tenemos, recuerde usted que la Biblia se compone de un Antiguo y de un Nuevo Testamento. Ambos pactos nos van a mostrar la obra del Señor y nos van a apuntar al Señor Jesucristo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay dos palabras. Las palabras traducidas como obedecer están relacionadas con escuchar. Por eso la obediencia es una respuesta positiva y activa. Subrayo y enfatizo, la obediencia es una respuesta positiva y activa acerca de escuchar la palabra de Dios. Por eso, el texto de Lucas 11:28, vaya conmigo al texto, Lucas 11:28, va a decir, presta atención, Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oír y guardar. Ahora, no me malinterprete y no agarre el texto de pretexto para hacer un error, un pretexto. No haga eso. Hay gente que dice, yo guardo la palabra de Dios. La tengo aquí en mi casa, muy bonita, y la guardo en mi cajón. Rack, y la guardan. Yo la tengo bien guardada. Yo guardo la palabra de Dios. Para empezar, creo que esto me parece una simplificación muy necia y una desobediencia flagrante. O sea, el texto claramente está hablando de personas que la atesoran, que la aman, que la obedecen, que la practican. Guardarlo tiene que ver con eso, pero tú no puedes guardar aquello que no escuchas. Por eso nuevamente insistimos, la obediencia desde el punto de vista bíblico es una respuesta positiva y activa. Yo no solamente le digo a mi mamá sí, sino también lo hago. De nada sirve asentir. De nada sirve que en la iglesia del Señor, cuando el pastor está predicando algo, tú digas amén y amén y amén y amén. Yo provengo de una generación en la cual la congregación se la pasaba diciendo aménes y a veces ni escuchaba lo que estaban predicando y estaba de amén y amén y amén y amén. Pero pregúntele si actuaban en consonancia a lo que habían escuchado. Por supuesto que no. La obediencia es una respuesta activa y positiva. Lo creo, lo asiento, lo asimilo como algo bueno para mí y lo hago. Dichosos son, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Ya se aburrió? Iniciamos a las 8:20, me faltan 15 minutitos, deme chance. Recuerde que les comentábamos la semana pasada, el sábado, que vamos a limitar nuestras transmisiones, nuestra clase de En Busca de Dios únicamente entre semana.
Eso significa que si usted se pierde una sesión, una transmisión, si usted no presta atención a la lista de reproducción ahí en YouTube, es lo único que vamos a tener. ¿Sale? Porque los sábados se van a consagrar específicamente a seguir avanzando con el Evangelio de Juan semana con semana. Entonces ya no vamos a tener clases quincenales, una semana de En Busca de Dios y una semana de En Juan, porque entonces se espaciaban mucho los temas y de por sí no tenemos a veces mucha retentiva. Entonces ya no se acordaban de la clase anterior hace 15 días o de una tarea hace 15 días. Entonces decidimos reorganizar nuestro cronograma, ajustarlo. En la semana vamos a ver En Busca de Dios y el sábado el Evangelio de Juan. Un pequeño paréntesis para que usted pues lo tenga presente, y si usted gusta visitarnos para estudiar Juan, le esperamos. O si no, pues lo puede ver a través de nuestras transmisiones. ¿Cómo podemos nosotros, cómo puedo yo saber si soy una persona como la que dice el texto de Mateo 7? ¿Soy yo una persona prudente o soy una persona insensata? Vea los cimientos, vea dónde está edificando su proyecto de vida. ¿Sobre Cristo o sobre los valores de este mundo? ¿Sobre la obediencia o sobre la desobediencia? Es por eso que quizás muchas cosas en su vida han fracasado, porque no las ha puesto en las manos del Señor. No existe regla, no existe medida, no existe unidad de medida más fiable, más confiable, más honesta, más espiritualmente certera que la obediencia. La única manera confiable de medir nuestro amor al Señor, lo que decimos sentir, lo que experimentamos acerca del Señor, acerca de Cristo, es examinando si lo estamos obedeciendo. Pablo dice en 2 Corintios 3, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Podemos ponernos la ropa de cristianos, podemos representar el papel de cristianos, podemos hablar como cristianos, comportarnos hasta cierto punto en público como cristianos, pero ninguna de estas cosas demuestra que realmente amamos al Señor de manera genuina. Podemos ser como Judas. Podemos caminar con los discípulos, comer con los discípulos, hablar con los discípulos, estar presente en los mensajes del Maestro. Incluso podemos servir, podemos tener un cargo, podemos tener un servicio, un ministerio, pero cuando se presente la oferta del mundo, la oferta de Satanás, como dice el texto, buscaremos la oportunidad para entregarle. La obediencia es la única manera en la que podemos nosotros saber, cerciorarnos si realmente somos cristianos. Esto es un estudio personal, recuerde esto. Esto no es para que usted vaya y mida a su marido. Esto no es para que usted vaya y mida a su yerno. Esto no es para que usted vaya y mida a su nuera o a cualquier otra persona o a sus hijos. Esto no es para que lo extrapolemos y nos volvamos agudos y perspicaces Sherlock Holmes de la vida ajena. Si usted realmente quiere ayudar a su vecino, a su prójimo, a su hermano, a su hermana, a su amigo, a su congregación, saque primero la viga de su ojo y entonces podrá ver bien para sacar la paja del ojo de su hermano. Y esto empieza con la obediencia. La obediencia nos ayuda a entender quiénes somos nosotros, para entonces y ser conscientes de la dificultad de nuestros problemas y luchas, para poder ser sensibles, para poder ser justos, para poder ser compasivos y misericordiosos y poder ayudar a otros. Pero esto, vuelvo al punto, esto no se trata de alguien más, se trata de mí, se trata de usted. ¿No ha tenido usted esas dudas en lo profundo de su alma y su corazón cuando por alguna razón usted ha desobedecido al Señor y saben que lo está desobedeciendo o lo ha desobedecido?
La obediencia es la única manera. La única manera para vivir la vida cristiana. Quiero que me acompañe un texto, y es el último que vamos a ver en esta sesión. El Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14, en el contexto de la conversación que el Señor tuvo con sus discípulos en el aposento alto, mientras compartían la Pascua del Señor, donde establecía promesas hermosas para la iglesia del Señor a través de los discípulos, que se convertirían en los enviados, en los apóstolos, que serían enviados para propagar el mensaje del Señor. Juan capítulo 14 nos va a hablar de promesas maravillosas y nos va a dejar encomiendas sumamente importantes. Presta atención. Juan capítulo 14, versículo 21. Hablando acerca de la obra del Espíritu Santo y de la responsabilidad que ahora tiene el creyente en cooperación con el Espíritu Santo, dice Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos, puede levantar su mano. ¿Usted ha recibido los mandamientos del Señor? Claro que sí, usted los tiene aquí. Aquí están los mandamientos del Señor. Usted los tiene, usted los conoce, los estudia, los ha escuchado, no puede ser ignorante. El que tiene mis mandamientos y los guarda, quien se da cuenta aquí que está encadenando el escuchar con el guardar, el escuchar con el hacer. El que tiene mis mandamientos y los guarda, presta atención a esto, subrayo y enfatizo, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. El que guarda mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos, y los guarda. El que tiene mis mandamientos y los obedece, los aplica. Permítame leer este mismo texto, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, ¿le parece? Para que miremos un poquito de otra mirada acerca de este versículo maravilloso de Juan 14, 21. Dice el texto: el que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. La Nueva Versión Internacional dice: ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Continúo leyendo el capítulo 14, pero vamos ahora al versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, déjeme terminar de leer el 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vea qué hermoso. Está hablando de esta persona que obedece al Señor. Dice, será amado por mi Padre, y yo le amaré. Es decir, tendrá esta persona obediente, reposará sobre él el amor del Padre y el amor del Hijo, y reposará sobre él el poder del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad. Me manifestaré a él. La comunión plena de Dios estará con la persona obediente. Más adelante, versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Nuevamente, recuerda esto. El que me ama, mi palabra guardará. La atesorará, la obedecerá, la tendrá presente y actuará en ella. Habrá una respuesta positiva y activa. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¡Qué maravilla! ¡Qué promesa tan hermosa! El obediente tendrá comunión con Dios. Versículo 24. El que no me ama, pero yo amo al Señor, dirá usted. Sí, pero si no guardas las palabras del Señor, no estás realmente comprobando lo que estás diciendo. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
Insisto, mis amados, la obediencia es clave, es la verdadera prueba, el verdadero fundamento del amor que decimos tener al Señor. Nuestra obediencia, y es importante poner en paréntesis, en negritas, y enfatizar esto sumamente importante. Nuestra obediencia, la tuya, la mía, la de cualquier persona que realmente esté interesado en buscar el rostro de Dios y vivir coram Deo, vivir en el temor y la obediencia al Señor, debe tener siempre presente esto para no caiga en una ansiedad y en un terror espiritual, un terror escatológico. Presta atención. Nuestra obediencia nunca será perfecta, pero no por el hecho de que no sea perfecta, dejaremos de perseguirla. Repito, nuestra obediencia nunca será perfecta, pero por el hecho de que nunca sea perfecta, no quiere decir que no perseveraremos en buscarla. Creo que esto es muy importante. Si yo realmente quiero demostrar mi amor, me esfuerzo en demostrar mi amor. ¿No crees que eso es legalismo, hermano? No, de ninguna manera, porque la fe sin obras está muerta. Por eso Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Porque si yo quiero ganar la carrera, golpeo mi cuerpo. Pablo dice, 1 Corintios 9, el que compite, el que corre la carrera, de todo se abstiene. Yo no golpeo al aire. Yo quiero ganar la corona, quiero llegar en primer lugar, quiero esforzarme. Por eso dice el autor a los Hebreos en el capítulo 12, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y nos pone el ejemplo de Cristo, aquel que corrió la carrera, menospreció el oprobio. Nosotros no hemos sufrido lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. No que vuestro ánimo no desmaye. Esfuérzate. Sé valiente, le dijo a Josué. No temas, no desmayes. La obediencia, mis amados, es la prueba y el examen. Y de ninguna manera usted piense que esto va a ser sencillo. Todos los días se va a poner a prueba su amor. ¿Acaso Dios tendrá algún tipo de inseguridad? ¿Por eso necesita probar nuestro amor todo el tiempo? No. Él conoce el corazón de su pueblo, el corazón de sus santos. El punto es que nosotros no conocemos lo que hay en nuestro corazón. El único que sí lo conoce es el Señor. Pero como tú y yo no lo conocemos, y como tú y yo estamos en proceso de santificación, necesitamos ser perfeccionados. Perfeccionar nuestro amor. En la página 124, en el ejercicio número 6, viene un ejercicio muy sencillo, pero me gustaría que lo tomáramos en cuenta. Con base en lo dicho por Jesús en el texto más arriba, marca las siguientes declaraciones como B con verdadero y fe con falso. A ver, vamos a hacer el ejercicio juntos, ¿le parece? Primera declaración, primera observación. ¿Puedo amar a Dios y no cumplir sus mandamientos? ¿Será verdadero o falso? Creo que usted sabe la respuesta, ¿no? Evidentemente no. Es falso. No puedes amar a Dios y no cumplir sus mandamientos. Segunda declaración. Si amo a Dios, lo voy a obedecer y a cumplir sus mandamientos. Claro, por supuesto, es verdadero. Si ese es mi deseo, si esa es mi voluntad, voy a obedecer y voy a cumplir sus mandamientos con la ayuda del Señor, en gracia, en el poder de Cristo. Tercera declaración. Mi obediencia es una muestra de mi amor a Dios. Por supuesto, es verdadero. Entonces, ¿se da cuenta la relación entre amor y obediencia? Si nosotros verdaderamente amamos a Dios, vamos a procurar conocer y cumplir sus mandamientos siempre, todo el tiempo. Va a ser algo constante en nuestras vidas. Una evidencia
de que el Espíritu Santo está en nuestra vida y en nuestro corazón. Ahora, si no estamos cumpliendo sus mandamientos, estamos viviendo en desobediencia, no podemos honestamente afirmar que lo amamos. Deshonestamente lo podemos afirmar. Seríamos unos mentirosos. Como dice Juan, si decimos que amamos a Dios y vivimos en tinieblas, mentimos. ¿A quién engañamos? A Dios no lo engañamos. Somos unos mentirosos. Las acciones hablan más alto que las palabras. Cuando obedecemos a Dios, probamos que lo amamos. De acuerdo a este pasaje que acabamos de leer de Juan 14, ¿cómo afecta nuestra obediencia a Dios nuestra capacidad de conocerlo y de experimentar su amor por nosotros? ¿Cómo afecta nuestra obediencia? Cuando usted está obedeciendo al Señor, no importa lo difícil que sea la tormenta, usted experimenta la presencia de Dios en su vida. Esto es lo que está garantizando. Dice, vendremos y le amaremos y haremos morada con Él. Estaremos con esa persona que está en la lucha de la obediencia, en el esfuerzo santo de la obediencia. Haremos morada con Él. Mi Padre le amará, yo le amaré y estaremos con Él. Quiero cerrar con esta pregunta y quiero que te la lleves esta noche a tu meditación nocturna, a tu almohada, a tu vida de oración. ¿Demuestra tu vida que amas a Dios? ¿De qué manera? ¿A través de tu religión? ¿A través de tus ofrendas? ¿A través de tu ministerio? No. Lo demuestra a través de tu obediencia cotidiana. En las cosas pequeñas y grandes, en lo privado y en lo secreto. Ahí donde nadie te ve, en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones, en el por qué haces las cosas y para quién las haces, y en la integridad de nuestro actuar, y sobre todo en la medida en la que aplicamos lo que Dios tiene en su palabra. La obediencia es la verdadera prueba, la verdadera evidencia de que realmente somos hijos, hijas de Dios y que le amamos. Que Dios nos ayude a vivir siempre en obediencia. A Dios sea la gloria. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos la gloria y te damos gracias en Cristo Jesús por esta maravillosa sesión de estudio que tuvimos el día de hoy, Padre Santo, en este tema acerca de la obediencia. Y, Señor, permite que nuestro estudio, nuestras palabras en esta sesión, no sean solamente un estudio más, no solamente sean palabras vacías o huecas. Que tu Espíritu Santo redarguye, ilumina, doblegue nuestra mente y corazón, para que nuestros actos, Señor, sean únicamente llevados en obediencia, Señor, a tu palabra, sin importar el costo o el temor que esto pueda implicar. Llévanos, Señor. Llévanos, Señor, en el camino de la obediencia. Como dice el texto del Salmo, el que anda en el camino de la perfección, éste me servirá. Ayúdanos, Señor, a vivir en obediencia para tu gloria. Te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor y en su nombre decimos amén y amén. Mis amados, muchas gracias por estar usted atento, presente, sea que usted esté conectado, sea que lo vea posteriormente en nuestras listas de reproducción. Pues gracias por estar con nosotros. El Señor les bendiga, el Señor esté presente en sus vidas y nos lleve a vivir de esta manera en obediencia. Pues bueno, ya conoce todos nuestros materiales, conoce lo que tenemos disponible para usted. El día de mañana es miércoles, no tenemos estudio, así que aproveche usted para empezar a contestar la lección 3 y la lección 4 y vaya usted avanzando. Amén. Dios le bendiga, tenga una excelente noche, descanse, cene rico, ore, reflexione y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.